Vamos a ver en este vídeo un repaso a las disoluciones, pero nos vamos a limitar a la parte de cálculos de concentraciones, ¿vale? Vamos a definir en primer lugar qué era una disolución. Decíamos que era una mezcla homogénea en la que nos vamos a encontrar como mínimo dos sustancias. La mayoritaria decíamos que era el disolvente y las minoritarias pues eran los solutos, el soluto o los solutos en el caso de que haya más de uno. ¿Qué era la concentración de una disolución? Pues para definir a estas disoluciones hay que indicar de alguna manera cuánto soluto contiene, pero podemos referenciarla, esa cantidad de soluto, o bien a una cantidad de disolución, a la cantidad de disolución que la contiene, o bien a una determinada cantidad de disolvente. Por lo tanto, no hay una única forma de expresar la concentración de las disoluciones. Hay, por lo tanto, muchas unidades diferentes. Aquí tienes una pequeña clasificación, hay alguna que otra más, de formas de expresar la concentración. Tenemos tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, o masa de soluto por volumen de disolución. A estas se le llaman unidades físicas. Luego tenemos las unidades químicas, donde ya aparece el concepto de mol. Vamos a expresar la cantidad de soluto en moles, la cantidad de sustancia química disuelta en el disolvente. Normalmente el disolvente va a ser agua. En química las disoluciones acuosas son muy importantes y vamos a centrar los ejemplos y los cálculos en este tipo de disoluciones. Vamos a ver cómo se calcula la mayoría de estas formas de expresar la concentración. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo que ves aquí en pantalla. Vamos a suponer que preparamos una disolución a partir de hidróxido de sodio. Y en concreto vamos a suponer que mezclamos 60 gramos de hidróxido de sodio, de este compuesto. Como disolvente hemos dicho que vamos a utilizar el agua y en concreto vamos a suponer que cogemos 140 gramos de agua. Es poco probable que el volumen, que la masa de agua nos la den, o que la cantidad de agua nos la den en unidades de volumen, 140. No obstante, yo he puesto aquí 140 centímetros cúbicos porque en el caso del agua 140 gramos corresponde a un volumen de 140 centímetros cúbicos, y esto ya sabes porque la densidad de esta sustancia química es 1 gramo por centímetro cúbico. En algunas ocasiones no nos van a decir qué masa de agua se utiliza de disolvente. Por el contrario, nos van a decir que añadimos disolvente, añadimos agua hasta el enrase. Ya veremos que esto es habitual en algunas formas de expresar la concentración de las disoluciones. Pero cuando lleguemos a eso, pues lo volveré a comentar, ¿vale? En este caso, fíjate que aparece aquí la densidad de la disolución que se obtiene cuando se mezclan estos 60 gramos de soluto con estos 140 gramos de agua. El tanto por ciento en masa nos va a informar de la masa de soluto que hay por cada 100 gramos de disolución. Fíjate que si nosotros mezclamos 60 gramos de soluto con 140 gramos de agua, con esa información ya tenemos todo lo necesario para calcular el tanto por ciento en masa. Fíjate que si yo sumo la masa de hidróxido de sodio y los 140 gramos de agua, tendremos 200 gramos de disolución. Siempre, y esto es muy importante que lo recuerdes, la masa de disolución coincide con la masa del soluto más la masa del disolvente. A la hora de hacer el cálculo es muy fácil, simplemente escribimos la fracción y en la parte superior, en el numerador, escribiremos la masa de hidróxido de sodio y en el denominador la masa de la disolución que se obtiene, en este caso 200 gramos. Uno de los fallos más normales que hay cuando se inicia en el cálculo de las concentraciones es escribir aquí en el denominador exclusivamente la masa de disolvente. ¿De acuerdo? No es así. Hay que indicar por masa de disolución, por cada 100 gramos, cuánto soluto está disuelto. Pues aquí lo tienes. Cuando se mezclan 60 gramos de hidróxido de sodio y 140 gramos de agua, se obtiene una disolución al 30% en masa.
Vemos ahora otra forma de expresar la concentración, donde ahora la cantidad de soluto la vamos a expresar no en unidades de masa, sino en cantidad de sustancia química que se disuelve. Y esta ya sabes que se expresa en química en moles. La molalidad se define como cuánta sustancia química de soluto se disuelve en moles por cada kilogramo de disolvente. Fíjate que tenemos esa información, tenemos los 60 gramos de hidróxido de sodio y los 140 gramos de agua. Bueno, pues para hacer el cálculo, pues tendremos que empezar escribiendo esa proporción, 60 gramos de hidróxido de sodio y 140 gramos de agua. Pero claro, la masa de hidróxido de sodio hay que convertirla en moles, en cantidad de sustancia química. Recuerda que para eso era absolutamente necesario conocer el dato de la masa molar del soluto. En este caso, sabemos que el hidróxido de sodio tiene una masa molar de 40 gramos mol, ¿vale? Pues entonces, a partir de este primer factor, vamos a añadirle un segundo factor que corresponde al dato de la masa molar. Fíjate que como gramos de hidróxido de sodio está aquí en el numerador, tendré que escribir la masa en el denominador. Gramos y gramos de hidróxido de sodio se me irá. Por lo tanto, estos dos factores que ves aquí, lo que me indican ahora mismo es cuántos moles de hidróxido de sodio hay por cada gramo de agua. Por lo tanto, hay que añadirle un factor para convertir la unidad de masa gramo en unidad kilogramo, porque hay que expresarlo por cada 1000 gramos, que es un kilogramo. Por lo tanto, a partir de esta información, el factor de la masa molar y el factor del cambio de unidad para pasar de gramos a kilogramos, ¿vale? Por lo tanto, fíjate, el resultado final es 10,7 moles de hidróxido de sodio por cada kilogramo de agua. Es decir, hemos preparado una disolución de 10,7 molal. 10,7 molal. Es interesante que pensemos que cuando tenemos el dato del porcentaje en masa de una disolución, sabemos la concentración en tanto por ciento en masa, podemos conocer la concentración molal, en molalidad. Y para eso solo necesitamos el dato de la masa molar del soluto. Fíjate, aquí te he resuelto un pequeño problema, un ejemplo de cálculo de una disolución de la que conocemos el tanto por ciento en masa y nos piden la molalidad. Como dato, ahí lo tienes, la masa molar del hidróxido de sodio. Pero fíjate que antes de hacer los cálculos que están aquí escritos, hay que hacer un pequeño cálculo. Fíjate que si yo sé que la disolución es del 14% en masa, eso significa que tengo 14 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de disolución. Por lo tanto, si a esos 100 gramos de disolución le resto la masa de hidróxido de sodio, tendré la masa de disolvente que contiene. Por lo tanto, 14 gramos de hidróxido de sodio por cada 86 gramos de agua. Pues eso es lo que escribo, esa es la información que escribo en el primer factor. El segundo factor corresponde al dato de la masa molar del soluto, con lo cual lo que estoy es convirtiendo los gramos de hidróxido de sodio en moles, ahí lo tienes. Y por último, el cambio de unidad de masa en gramos a unidad de kilogramo. Por lo tanto, una disolución al 14% en masa es una disolución 4,07 molal. En este ejemplo es el paso contrario, es decir, sé la molalidad de la disolución. Imagínate que me piden que determine el tanto por ciento en masa. La única información que necesito es, como siempre, el dato de la masa molar. Y escribo en primer lugar la información de la que dispongo, que es 3 molal. 3 molal, ¿qué significa? Que tengo 3 moles de hidróxido de sodio, el soluto, por kilogramo de agua.
A continuación, el dato de la masa molar, pero fíjate que ahora, como tengo aquí moles ahí en el numerador, tengo que escribir moles en el denominador y gramos en la parte de arriba, en el numerador, ¿de acuerdo? Entonces, esto se me iría con esto y ahora ya estaría en gramo por kilogramo de agua. Solo tengo que convertirlo a estos kilogramos a gramos y añado el factor de conversión de kilogramo a gramo, ¿de acuerdo? Que es este. Por lo tanto, el resultado de toda esta operación que ves aquí es que tengo 0,12 gramos de hidróxido de sodio por cada gramo de agua. Y ahora pienso en sumar la masa de agua del disolvente más la masa del soluto. Es decir, tengo 1,12 gramos de disolución. Pues ya tengo todo lo necesario. Fíjate, 0,12 gramos de hidróxido de sodio por cada 1,12 gramos de disolución. Al multiplicarlo por 100, lo que estoy es calculando la proporción por cada 100 gramos de disolución. Es decir, tengo una disolución al 10,7% en masa. Para algún tipo de disoluciones es interesante expresar la concentración en tanto por ciento en volumen. Lo mismo que hemos dicho para tanto por ciento en masa se aplica a esta forma de expresar la concentración, que es muy útil para disoluciones donde el soluto se encuentra en estado líquido. Por eso utilizamos la unidad de volumen para expresar la cantidad de soluto. Entonces, el tanto por ciento en volumen se calculará como el volumen de soluto que hay por cada 100 unidades de volumen de disolución. Normalmente serán mililitros. Fíjate, aquí te he puesto un ejemplo muy típico en el mundo de las bebidas alcohólicas, que es lo que se suele hacer para expresar la cantidad de alcohol de estas bebidas alcohólicas. Entonces, una disolución que tenga un 40% en volumen significa que tiene por cada 100 mililitros de disolución, imagínate por ejemplo un vino, pues por cada 100 mililitros de vino vamos a tener 40 mililitros de alcohol puro. Eso es una bebida alcohólica con un grado alcohólico importante. A continuación repasamos la fracción molar. Es otra forma de expresar las constituyentes que tiene una disolución. Imagínate que tenemos una disolución que tiene tres componentes: soluto 1, soluto 2, con el número de moles de cada uno de ellos, y un tercer componente que sería el mayoritario, que es el disolvente, del cual tenemos N3 moles. Evidentemente, una mezcla con tres constituyentes, si yo sumo los moles, vamos a tener los moles totales de esa mezcla, es decir, N1 más N2 más N3 será N total, el número total de moles. La definición de fracción molar es fácil. ¿Cuántos moles hay del componente 1 respecto al total de moles de la mezcla? De la misma manera el del segundo componente y de la misma manera para el tercer componente. Esto se suele expresar con X, X1, X2 y X3, de manera que la suma de las fracciones molares de los tres constituyentes, de los tres componentes, siempre tiene que ser igual a 1. Esto en el caso de que haya tres componentes. En el caso de que haya dos, pues la suma de las fracciones molares de los dos constituyentes será igual a 1. En el caso que estábamos trabajando, fíjate, la disolución de hidróxido de sodio, 60 gramos de hidróxido de sodio de este soluto y 140 gramos de agua. Pues lo único que hay que hacer es convertir esas unidades de masa en moles. Y aquí lo tienes resuelto. 60 gramos de hidróxido de sodio, sé la masa molar de este soluto, 40 gramos es la masa de un mol de hidróxido de sodio, pues son 1,5 moles. 1,5 moles de hidróxido de sodio tienen una masa de 60 gramos. De la misma manera para el agua, 140 gramos de agua lo multiplico por el factor de la masa molar. La masa molar del agua son 18 gramos por mol. Es decir, 140 gramos de agua son 7,78 moles de agua. Calculo en primer lugar el total de moles que hay en la mezcla, 1,50 más 7,78, un total de 9,28 moles. Y ya solo me queda calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente.
unos 50 moles de hidróxido de sodio en un total de 928 moles totales. Es decir, el constituyente soluto, el hidróxido de sodio, tiene una fracción molar de 0,16. Observa que no tiene unidades, simplemente es un número, una cantidad adimensional. Fíjate que mol y mol se nos va. En cuanto al otro componente, el disolvente, pues se calcula dividiendo los 7,78 moles de agua respecto a los 9,28 moles totales de la mezcla. Total 0,84. Observa que si sumo 0,84 y 0,16, pues efectivamente me da 1, que es una garantía de que los cálculos son correctos. Otra forma de expresar la concentración de una disolución es indicando la masa que hay de soluto por cada unidad de volumen de disolución. Lo normal es que expresemos la unidad de masa en gramos y la unidad de volumen de la disolución en litros. Cuando hacemos estos cálculos de concentración en masa por unidad de volumen, tenemos que tener claro en primer lugar qué volumen de disolución hemos preparado o en qué volumen de disolución tenemos esa masa de soluto. Fíjate que estas disoluciones se preparan en unos materiales de vidrio que están presentes en todos los laboratorios de química, que se denominan matraces aforados. Son los materiales que sirven para preparar las disoluciones. Cada matraz tiene una capacidad. Entonces, si yo voy a preparar una disolución, como en este caso de hidróxido de sodio, lo primero que tengo que saber es qué volumen necesito preparar. Y entonces buscaré un matraz aforado de esa capacidad. Si quiero preparar una disolución de 250 mililitros, buscaré un matraz de 250 mililitros. Y la masa de soluto estará disuelta en ese volumen que contiene el matraz. Fíjate que sin entrar en cuál es el procedimiento para preparar la disolución, si yo disuelvo 60 gramos de hidróxido de sodio y los llevo a un volumen final de 500 mililitros, estoy utilizando un matraz de 500 mililitros, pues yo puedo decir o puedo calcular o puedo expresar que la concentración de la disolución tiene 60 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 0,5 litros de disolución. Es decir, si multiplico 60 entre 0,5, pues yo digo que la disolución es de 120 gramos litro. Y tengo esos 60 gramos de hidróxido de sodio en medio litro de disolución. Si por el contrario disuelvo la misma cantidad de soluto, los 60 gramos de hidróxido de sodio, pero en un matraz más chiquito, en un matraz de 250 mililitros, pues evidentemente la concentración es mayor, puesto que estoy disolviendo los 60 gramos en un volumen más chiquito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué concentración tengo cuando disuelvo esos 60 gramos de hidróxido de sodio y los llevo a un volumen final de 1/4 de litro, de 0,25 litros? Pues te estoy preparando una disolución 240 gramos litro. Y ya para terminar, una de las formas de concentración más importantes en química posiblemente sea la molaridad de una disolución. Cuando queramos calcular la molaridad de una disolución tendremos que expresar cuánta sustancia química de soluto en moles están disueltas por cada litro de disolución. Fíjate que el cálculo anterior no eran moles, no era cantidad de sustancia química, sino unidades de masa, en gramos normalmente. Ahora es moles de soluto por cada litro de disolución. Aquí tienes un ejemplo de cálculo donde se ve muy bien esta manera de expresar la concentración. Fíjate que si disolvemos los 60 gramos de hidróxido de sodio, el primer paso debe de ser, evidentemente, calcular cuántos moles de hidróxido de sodio son esos 60 gramos. Aquí tienes el cálculo, que ya lo hemos visto anteriormente, 60 gramos de hidróxido de sodio lo multiplico por la masa molar de este compuesto, total 1,5 moles de hidróxido. Bueno, ¿en qué volumen voy a tener esa cantidad de sustancia química? Pues si la tengo en 500 mililitros, porque he preparado 500 mililitros de disolución, pues lo que tengo es una disolución 3 molar. ¿Por qué 3 molar? Porque tengo 1,5 moles en medio litro, pues en un litro tendré el doble, es decir, 3. 3 moles por cada litro de disolución. He preparado una disolución 3 molar.
Si partimos en lugar de la cantidad en moles, imagínate que nos dicen, oye, hemos preparado o hemos pesado 60 gramos, lo hemos disuelto y lo hemos llevado a un volumen final de 500 mililitros. Pues nada, ponemos esa información como primer factor y ahora a continuación los cambios de unidades que sean oportunos. Fíjate que tengo que convertir la unidad de masa del hidróxido de sodio en moles, pues añado el factor de conversión de la masa molar, el factor que relaciona la masa con los moles. Y por último, el último factor que corresponde al cambio de unidad de volumen, fíjate, de mililitros a litros. Y ya está, 3 moles, perdón, una disolución 3 molar, 3 moles de soluto por litro de disolución.